les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros al número que ven en pantalla, 469-628-9291, o también a través del sitio web que ustedes ven en pantalla, www.dtuniversity.org. Estaremos cubriendo el día de hoy segundo libro de Corintios, la segunda epístola que Pablo le escribe a la ciudad de Corinto. Es la segunda parte, es la primera parte del segundo libro de Corintios. El mes pasado estuvimos cubriendo el exégesis de Primera de Corintios y ahora cubriremos la segunda parte. Tomamos nota, por favor. A este libro de Segunda de Corintios se le conoce como el libro del corazón abierto. Pablo le dice a los corintios: he abierto mi corazón a ustedes. Esto lo hace a través de la trayectoria de todo este libro. Y la trayectoria del libro se desglosa de la siguiente manera. Tenemos tres secciones principales. Recuerden que Primera de Corintios, el mes pasado estuvimos cubriendo que se desglosa en 5 diferentes temas principales, Primera de Corintios. Pues ahora vamos a tener solamente 3 secciones. Segunda de Corintios es más cortito. Ustedes lo pueden ver también en el libro de texto que ustedes tienen, el exégesis de Primera y Segunda de Corintios. Se van a dar cuenta que Segunda de Corintios es más cortito. De capítulos 1, capítulo 7, Pablo se reconcilia con los corintios. Es donde Pablo viene a los corintios y les dice: quiero tener buen trato con ustedes, quiero relacionarme con ustedes, quiero tener una reconciliación y continuar la obra que Dios quiso empezar aquí en Corinto. Entonces eso lo hace de capítulo 1 a capítulo 7. Él está muy dolido y tiene que dedicar 7 capítulos a esta reconciliación. Pablo se siente que está ofendido, se siente que los ha ofendido también a ellos, admite los errores que él cometió, que realmente eran los corintios los que estaban en el error, pero él utiliza un tono más sentimental aquí para reconciliarse con ellos. Eso es de capítulo 1 a capítulo 7, Pablo se reconcilia con los corintios. De capítulos 8 al 9 se les conoce como la generosidad olvidada. Tomen nota ahí ustedes en sus notitas. Capítulo 8 y 9 les habla sobre la generosidad olvidada. Entre comillas pueden poner ustedes ahí la colecta de ofrenda. La colecta de ofrenda que Pablo está queriendo hacer para ayudarle a la iglesia en Jerusalén. En aquel entonces conocida como la iglesia de Judea. Porque era la región de Judea, ahí donde se encontraba Jerusalén. Esa iglesia estaba en problemas. No estamos hablando de la sinagoga judía, estamos hablando de la iglesia cristiana, los seguidores de Cristo, la iglesia que se había establecido en Jerusalén. Muy bien, en capítulos 8 al 9, la generosidad olvidada. En capítulos 10 al 13 se conoce como el reto final de Pablo. Se conoce como el reto final porque Pablo le presenta varios retos a varios grupos. Es donde surge este grupo de los superapóstoles, que él sarcásticamente les llama. Es donde él le da el reto final al pueblo, también a la iglesia de Corinto, y les dice: corríjanse, mejor humíllense, mejor corrijan la manera de vivir en la que están viviendo y que tengan una vida cruciforme, de acuerdo a cómo es la cruz. Segunda de Corintios, una carta, se le conoce como la única carta autobiográfica, como una biografía, pero él la escribe de sí mismo. Fue publicada, obvio, sin su consentimiento, ya años después por la Asamblea Ecuménica, cuando la publicaron, ¿verdad? Pero es muy diferente a Primera de Corintios. Esta es segunda epístola a Corintios, muy diferente. Podemos decirlo de esta manera, si quieren poner ustedes sus notas. Primera de Corintios habla sobre la iglesia, corrige los problemas de la iglesia. Y dijimos desde el mes pasado que Primera de Corintios trataba con los problemas de la iglesia y quería corregir los dilemas que estaba viviendo la iglesia de Corintio. Y es la iglesia que tiene más problemas, la iglesia de Corintio. Cuando vemos en Éfeso vemos 3 problemas. Cuando vemos que Pablo manda a Tito a la isla de Cretas, ahí tenemos nada más 2 problemas. Pero la iglesia de Corinto es la que tiene más problemas que todas. Es la que los encubre casi todos los problemas. Y por eso estudiar Corintios, Primera y Segunda de Corintios, pues vas a tener una gama de información para poder resolver casi todos los dilemas de la iglesia. Explica Primera de Corintios la iglesia,
explica la ciudad, los problemas de la ciudad, los problemas de la iglesia, pero Segunda de Corintios explica el carácter, la persona de Pablo. Entonces, al decir esto, es un libro de consejería. Segunda de Corintios es recomendado para los consejeros, porque da una orientación sobre cómo tratar con los choques que puedes tener entre el liderazgo de la iglesia y la membresía de la iglesia. Da una asesoría sobre esas fricciones que se pueden vivir en el pueblo de Dios. Tiene un tono más íntimo, más afectivo. Vemos a un Pablo muy diferente al Pablo que conocemos. Vemos un Pablo más sufrido. Desde el capítulo 1 tenemos un Pablo que pierde la esperanza de vivir. En inglés se le llama a despair in life, a despair even in life, bajo un tono donde él dice, ya me quiero ir de esta tierra, ya quiero salirme de aquí por completo, no quiero estar aquí en esta vida, no quiero estar aquí en esta ciudad, ya quiero irme, pero ustedes no están listos para yo poder irme de esta tierra porque ustedes me necesitan. No nos imaginaríamos un Pablo que quisiera rendirse en la vida, ¿verdad? Porque es el Pablo que conocemos en los Romanos, es el Pablo que conocemos que desde que le está escribiendo a Gálatas, a Tesalonicenses, un Pablo mucho más agresivo. Pues aquí en Segunda de Corintios vemos desde el capítulo 1 un Pablo que ya quiere rendirse. Desde el capítulo 1, él ya está listo para irse para el cielo. En el capítulo 4 vemos un poquito las presiones de Pablo, las presiones que él está viviendo, las presiones de la vida. ¿Okay? Tanto él como sus compañeros de ministerio están abrumados. En el capítulo 4, versículos 7 al 10, él dice las palabras, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no perecemos. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. Cuando él está diciendo, llevando la muerte por todas las partes del cuerpo, la muerte de Jesús, él está diciendo los sufrimientos que Jesús vivió en carne, los hemos sufrido nosotros. Y él está refiriéndose también al grupo que laboreó juntamente con él en esta tierra. Entonces en el capítulo 4 notamos abrumados y angustiados por las presiones de la vida. Las presiones de la vida lo han golpeado tanto a él como a su equipo. En el capítulo 6 vemos a un Pablo perseguido, vemos a un Pablo en persecución, vemos a un Pablo que entra a la prisión y quisiera explicar un poquito sobre las cárceles donde a él lo metían, solo para darnos una idea. ¿Se pueden imaginar ustedes? Vamos a pintarnos una imagen. Imaginar ustedes, digamos, aquí en este pedazo de tierra aquí. ¿Se pueden imaginar aquí en la tierra como, digamos, la distancia de esta mesa, ¿okay? O más chiquito, desde aquí hasta quizás por aquí, ¿verdad? Un pedazo muy chiquito, pero un hoyo en la tierra, para que ustedes se den cuenta cómo eran las cárceles en Roma, principalmente. Cuando visitan las cárceles en Roma, los turistas que van a ver estos lugares turísticos y se dan cuenta las cárceles donde metían a los apóstoles, te quedas ahí llorando unas cuantas horas, porque te das cuenta que verdaderamente era un martirio. Pues imagínate una fosa, un hoyo, solo donde quepa el ser humano arriscado, un ser humano así doblado. Levantan levantan una reja para arriba y dicen, a ver, métete. Y te metes para adentro, y cuando te arriscas allá adentro, todo arriscado, te metes allá adentro, acostado de lado, ya cierran la cárcel, cierran la reja, ponen el candado y ahí te quedas tirado dentro del hoyo. Si está lloviendo, si está húmedo, va a estar húmedo allá abajo. Así que a Pablo se le conoce con los mismos dilemas con los que sufrió Martín Lutero. Problemas en su interior, problemas en los pulmones, problemas de tos por
algunos fríos extremos. ¿Se acuerdan que a Timoteo le dijo, no quiero estar aquí en la cárcel cuando estaba en Éfeso? En la cárcel le dice, no quiero estar aquí siempre, así que ven a visitarme. Era esa segunda visita que Timoteo hizo a él, pero le dijo, no se te olvide mi chamarra porque no quiero morir de frío. No quiero morir, muero de lo que sea, pero no quiero morir de frío, ¿verdad? Le pide su chamarra. Entonces, es porque él había pasado todos estos momentos. Cuando vas y visitas estos lugares, que Dios te permite ir a Roma para ver las cárceles, te vas a dar cuenta que la cárcel era ese lugarcito. Y allí es donde él escribía sus cartas. Entonces, le dedica un capítulo to his imprisonments. Le dedica un capítulo a sus arrestos y a sus prisiones. Y nosotros les diríamos, pues, ¿qué de especial tienen las prisiones? Pues lo especial de que tiene es de que no tiene nada de especial. Es de que eran condiciones mucho más abrumadoras a las que nosotros vivimos el día de hoy. Entonces, era perseguido, las prisiones era algo feo para él. Desde el capítulo 11 empieza a hablar palabras como débil, quebrantado, humilde. Vemos a un Pablo en angustia, vemos a un Pablo que está sufriendo mucho dolor, pero está sufriendo este dolor por una iglesia que no lo comprendía. Si eres pastor o ministro de alguna congregación, comprendes lo que estoy diciendo. Una iglesia que no lo comprendía, le habían levantado chismes, le habían levantado disensiones, aunque él fundó la iglesia, ¿okay? La misma iglesia se había querido ir en contra de él. Una de las críticas mayores que tenían de él es de que usted debe de atenderme. Es que usted debe de atendernos porque nosotros somos la congregación, ¿ok? El que se queja de ese dilema, que la iglesia debe de atender, que el pastor debe de atender a los miembros, es quizás uno de los peores sufrimientos que puede sufrir el corazón de un pastor. Una queja de un miembro que no lo está atendiendo. Entonces tenemos aquí un tono más humilde, más quebrantado de parte de Pablo, y él mismo se llama a sí mismo débil, palabras que no utiliza en ninguna otra de sus epístolas. Eso está en el capítulo 11. Cuando llegamos al capítulo 12, él ya empieza a sufrir de algo que se llama el aguijón en la carne. Me gusta más el término de la Biblia en inglés, porque dice it's a spine, it's a thorn in the flesh. Y está diciendo que es una espina, que es como una espina que él tenía en la carne. Okay. 3 veces le pide a Dios que le quitara este aguijón, y Dios le responde las 3 veces no, no y no. El día de hoy vamos a aprender el por qué no. Entonces, aquí vemos en el tono del que se escribe la segunda epístola de Pablo, vemos un tono más de consejería, vemos un tono en el que Pablo nos enseña cómo lidiar con la congregación, pero no termina amargado. Esa es una de las hermosas lecciones que aprendemos de segunda de Corintios. Dice un pastor que se llama Stuart Driscoll. Él da un consejo sobre lo que se requiere para ser un pastor. Él dice, vas a necesitar 3 elementos para poder ser un pastor. Número 1, vas a necesitar el corazón de un niño. El corazón de un niño, porque tienes que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Tienes que ser un niño para divertirte con tus ovejas, para tener ese carácter apacible, ese carácter amable, dócil, noble, para llevarte bien con ellos y que puedan ver esa parte infantil en ti, esa parte juguetona. ¿Sí? Esa parte en la que tú te diviertes con las ovejas cuando los sacas al campo y te diviertes con ellos. El pastor de Noemí es uno de los pastores que veo y que más admiro que tiene esa característica. Sale a la nieve y juega con sus miembros y anda divirtiéndose con ellos y viaja con ellos. Entonces es una característica muy necesaria, el corazón de un niño. Número 2, la mente de un estudioso, dice este pastor Stuart Driscoll. La mente de un estudioso en el sentido porque sí vas a tener que preparar tu sermón. Recibo miembros alumnos en mi oficina, en mi casa, de varias diferentes congregaciones, y una de las quejas que he recibido, no de una persona, sino de múltiples personas que he recibido, es de que sus pastores parece como que ya nada más no están estudiando.
Dice como que la pandemia fue una vacación para los pastores, cuando no debería de ser eso, sino debe de ser una manera una oportunidad para perfeccionarte más, retouch, volver a retocar los romanos, volver a retocar las epístolas, volver a retocar el Antiguo Testamento, volver a retocar y refinarte, ¿verdad? Y salirte de los moldes reciclados que dabas anteriormente, o los sermones bajo los cuales ya tiene tu congregación memorizada. Entonces sí vas a tener que tener la mente de un estudioso. Y el tercero nos va a causar hasta gracia aquí: el cuero de un rinoceronte. ¿Por qué el cuero de un rinoceronte? Pues este tercer elemento, tarde que temprano lo vas a desarrollar. Todos logran hacerse duro después de cierto tiempo en el ministerio. ¿Están de acuerdo? Sí. Pablo pudo haberse hecho duro, agresivo. Pablo pudo haberse amargado. Pablo tuvo mucha oportunidad para hacerse el gruñón y terminar su carrera de una manera manipulativa, colmilludo, enojón. Pero no. ¿Se acuerdan que dijimos que las epístolas pastorales, cuando escribe Efesios, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, que está escribiendo esas cartas, recuerdan que dijimos que ya está el último de su carrera? Pues Corintios ya viene cuando ya tiene toda la experiencia. Corintios ya viene ya al final, es como el reto final de él. Corintios ya es lo último que él está escribiendo. Es cuando él pudo haber terminado gruñón, colmilludo, enojón, pero no. Al final de su carrera es cuando más suave se hace. ¿Verdad que es una enorme y grandísima lección para nosotros? Es cuando él termina humilde. Es cuando él termina más sensible. La carta psicológica que Pablo escribe es esta de Segunda de Corintios. Muy bien, es la parte que habla más sobre los comportamientos, sobre el carácter de Pablo. Aquí aprendemos cómo conllevarnos a nosotros mismos. Nos ministra muy íntimamente esta segunda carta de Corintios. Quisiera decir un poquito, unos puntos aquí. Voy a empezar a leer aquí en Primera de Corintios capítulo 1. Hay pistas aquí, solo para sus notas, que no es la segunda carta que escribe a los Corintios. ¿Se acuerdan que en Primera de Corintios leímos no recuerdo la cita bíblica, leímos una referencia que había escrito una carta antes a Primera de Corintios? ¿Sí se acuerdan? Parece que es en el capítulo 5, versículo 9, algo así. Hay una pista donde dice: en una carta previa que les ha escrito a ustedes, les estoy hablando que no se junten con los fornicarios. ¿Se acuerdan? Parece que es 5:9. Bueno, ahí tenemos una pista que la que tenemos como Primera de Corintios es realmente Segunda de Corintios, porque había escrito una carta anterior a esa. Pues ahora encontramos en Segunda de Corintios, en el capítulo 2, una pista que no es la segunda epístola a los Corintios, sino que tenemos otra carta, escuchen esto, en medio de estas dos. Así que ¿cuántas cartas a los Corintios realmente les escribió? 4 cartas, exactamente. Aquí encontramos ya otra pista que no es la segunda carta de Corintios, que la que tendríamos aquí como Segunda de Corintios vendría siendo ya en realidad la cuarta carta. Vámonos a Primera de Corintios capítulo 1 en delante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, junto con todos los santos que están por toda la Acaya. La razón por qué menciona la presencia de Timoteo es porque él está reunido con Timoteo, porque le pide a él que vaya a Corintio en medio de las dos cartas, de Primera de Corintio y Segunda de Corintio. Primero manda a Timoteo, después manda a Tito. Eso en sí nos da una lección. ¿Se acuerdan que la congregación de Corintio había tomado grupos y se había dividido en diferentes fans de cierto apóstol que había recibido? Así que ahora le agregamos más a la gama apostólica.
Habían estado bajo la instrucción de Apolos. Habían estado bajo la instrucción de Cefas, que es Pedro. Habían estado bajo la instrucción de Pablo. Algunos decían, las 4 escuelas de Corintios. Algunos dicen, yo solamente sigo a Jesucristo, no sigo a ningún hombre. Ahora aprendemos, miren mis manos por favor, ya llevamos 4. Ahora aprendemos que también estuvieron bajo la instrucción apostólica de Timoteo y también estuvieron bajo la instrucción apostólica de Tito. Y luego le agregamos todos los superapóstoles que vinieron de Judea y que dijeron, venimos de Judea. Y Pablo está equivocado, nosotros traemos la razón, síganos a nosotros, y ofenden a Pablo de una manera horrible. Lo que no se percataron, me estoy adelantando un poquito aquí en la historia, es de que Pablo es el que fundó la iglesia de Jerusalén, así que él rápido podía mandar un WhatsApp. No existían los WhatsApp. Él rápido podía mandar un WhatsApp a la iglesia de Judea y decirles, verdaderamente ustedes enviaron a estos. Y le respondían el WhatsApp los de Judea diciendo, no, nosotros no los mandamos. Entonces, ¿quiénes son? No, pues vieron la oportunidad de Corinto, una ciudad muy rica, que ya se estableció una iglesia y como ya tienen audiencia gratis, pueden llegar a impresionar a la gente. Pero ya tenemos una gama apostólica todavía más amplia. Manda Pablo a Timoteo a que se informe cómo estaba la iglesia de Corinto en medio de estas dos. Esa es la razón de que en esta carta, desde el primer versículo, menciona a Timoteo, porque está con él. ¿Sí? Está con él. ¿Verdad que cuando conoces tú a una persona y vas acompañado de algún pastor o alguna persona, tu hermano, tu hermana, quien sea, ¿verdad que sería falta de respeto venir y saludarte nada más a ti todo sin saludar a la otra persona? ¿Ok? Es lo mismo. Es simplemente porque Timoteo estaba allí presente con él. Lo acababa de lanzar. Y no traía muy buenas noticias, eso te digo desde el principio. El reporte que le trae Timoteo a Pablo es, no han hecho muchas de las cosas que les delegaste. No han reunido la ofrenda que tú pediste. Pero aún... eso no es todo, Pablo. Tengo un problema todavía más grande. Tienes un problema todavía más grande. Se han venido todo un nuevo grupo de apóstoles que según vienen de Judea, desacreditando todo lo que les enseñaste. ¿Qué están diciendo? Pues que eres muy valiente de lejos y que escribes muy machito así en tus cartas, pero que de cerca eres un pobretón y un débil. Que no tienes ni casa, así que ya hasta vagabundo te llamaron, you're a homeless. Y Pablo dice, pues no están diciendo, no están muy lejos de la verdad, no tengo casa, no tengo casa, rico no soy, que sí, tengo que hacer mi propia vivienda, hacer mis propios productos para venderlos, ¿ok? Pero entonces ya cuando llegamos al capítulo 10, que los afronta y les dice, I'm going to give you a piece of my mind. Te voy a dar un poquito de mi mente, porque aquí ya te tengo enfrente. Cuando me tengan enfrente les voy a decir cuántas, como mi madre, no cuántas son 4, te voy a decir cuántas son 8. ¿Ok? Te voy a decir exactamente la verdad. Y sí se los dice. Del capítulo 10 en delante, los pone en su lugar, los afronta enfrente y están seguros que quieren comparar credenciales. Ya los tiene enfrente y se compara él mismo, corriendo el riesgo a que lo hagan ver, a presentarse como un altivo. Entonces, lo peor de todo, Pablo, no es de que se han venido todos estos a decir estas cosas. Lo peor de todo es de que la iglesia les está creyendo. Ven cómo vives, ven cómo viven ellos. ¿Ok? Para ser como un pobretón como Pablo, pues no, como que no tiene atracción el cristianismo, ¿verdad? Bueno, esa es la razón de la mención de Timoteo, que está con él allí en esa reunión, y lo menciona. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano. Muy bien. A la iglesia de Dios que está en Corinto, junto con todos los santos que están por Acaya. Anota por favor qué es Acaya. Acaya es una región, sur de Grecia. ¿Se acuerdan ese istmo que vimos el mes pasado? Ese pedacito de tierra, 3 millas de ancho, que conecta el norte de Grecia con el sur de Grecia. El sur de Grecia, ¿ok? Esa península peloponesia que dijimos el mes pasado, que estuvimos viendo en el mapa,
¿ok? Es la región de Acaya. Muy bien, está hablando a los de Acaya, porque Corinto es solo una ciudad en toda esa sección, en toda esa región. Pues tenemos el Cabo de Malea, the Malayan Cape, el Cabo de Malea en el sur de Acaya, que es esa región, la península Peloponesia, y luego tenemos hacia el norte tenemos ya Atenas, ¿verdad? Que ya no entra dentro de la región de Acaya. Atenas ya está en el norte de Grecia. Entonces tenemos hacia arriba Macedonia. ¿Se acuerdan que cubrimos Macedonia? Anótenlo por favor. Macedonia también es una región. Y en Macedonia ya entramos a Europa. La parte de Macedonia tenemos entonces la iglesia de Filipo, Tesalónica y Berea. Así que la iglesia la carta a los filipenses. ¿Cómo se originó la carta de los filipenses? Desde el mes pasado dijimos que esta familia del carcelero, que lo vieron desencadenarse por el poder del Espíritu, el temblor que vino en la noche, se aceptaron a Jesucristo, él y su familia, se bautizan, aceptan a Jesucristo como su Salvador, inicia una nueva iglesia allí en Filipo. Tesalónica, la carta que le escribe a Tesalonicenses, y Berea. Esa es la zona de Macedonia, es el norte. Entonces tenemos aquí esta región que se menciona aquí en el primer versículo de Corintios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona gracia desde el principio porque tenemos un tono muy diferente, tenemos un tono de compasión, ¿ok? Desde Primera de Corintios, desde el primer versículo, fija un tono de una carta más sentimental. Pablo menciona las palabras gracia desde el principio, habla de misericordia, habla de consolación, expresa su propio sufrir, alguien más experimentado en la tribulación. El propósito de Pablo es identificarse con las tribulaciones de los corintios. Muy bien, sigo leyendo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, segunda mención de consolación, a los que están en cualquier angustia. ¿Con la qué? Con la consolación con la que nosotros somos consolados de Dios. La ley de la repetición, el hecho de que está repitiendo aquí la misma palabra múltiples veces, como que está queriendo decirnos algo, ¿verdad? Como que está queriendo darnos algún mensaje sobre la consolación. Anoten por favor el origen de la palabra consolación. Viene del griego paraklesis. P-A-R-A-K de Kiko, L-E-S-I-S. Paraklesis. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Paraclesis significa un mediador, un representante legal. La razón por qué necesitan ustedes, iglesia de Corinto, un mediador, un representante, es porque de la manera como se están comportando pecaminosamente y que están aceptando el pecado de la sociedad dentro de la iglesia, no pudieran presentarse frente al tribunal de Dios. Así que ustedes necesitan un urgente llamado a la santidad. La palabra consolación es una exhortación personal para lograr que la persona pueda pararse frente al tribunal de Dios. En inglés se le llama a legal advocate, un representante legal. Miren mis manos, por favor. Ser humano, pecaminosidad caída, no tiene acceso a un Dios majestuoso, a un Dios santo, puro. Por eso Jesucristo tuvo que venirse y pararse en medio como ese representante legal, para que esta carnalidad humana tuviera acceso al Padre. Pablo está actuando de la misma manera. Pablo está diciéndole, ustedes necesitan consolación, necesitan un mediador.
La razón de yo identificarme tanto con Jesucristo es darles a ustedes el ejemplo de cómo identificarse con Jesucristo y colocarse en esa posición de Jesucristo, donde puedan ser mediadores del hombre que está pecaminoso y la santidad de Dios, y pueda acercarse, lo pecaminoso al tribunal de Dios. Entonces vuelvo a repetir una vez más la definición de consolación: exhortación personal para lograr que la persona pueda pararse frente al tribunal de Dios. Desde el capítulo 1 de segunda epístola a los Corintios, Pablo está revelándoles a ellos que quiere que corrijan sus vidas y que él ha sufrido por los mismos sufrimientos que ellos puedan estar pasando. ¿Pasan ustedes por sufrimientos en el hecho que están rodeados de tanta pecaminosidad? Por la sociedad en la que ustedes están viviendo, una ciudad muy próspera económicamente, pero también muy tolerante y muy libre, muy libertina en pecaminosidad. Pues yo también he sufrido tribulaciones por querer defender la fe, por querer defender el cristianismo y estar en ambientes complicados. Me identifico con ustedes en el hecho de que tener el mantenimiento de la fe es complicado en una ciudad así. Se le conoce la carta de Corintios, si quieren anotarlo, como la defensa de su vida. Pero hay un término en latín: apología pro vita sua. Apología pro vita sua. La definición que se le ha dado a través de la historia a la segunda carta de Corintios, porque es la defensa de su vida, donde él le explica a ellos los sufrimientos que ha pasado, pero con el propósito de que ellos logren identificarse con él, de que él ha tenido que defender su vida y ellos también pueden defender su fe en medio del ambiente complicado donde ellos viven. Apología pro vita sua. Muy bien, sale de la casa de Aquila y de Priscila, solo para darles un poquito de trasfondo histórico. ¿Se acuerdan que dijimos en 1 Corintios que se fue a vivir con estos tent makers, con estos que hacían las redes de pescar? Sale de la casa de Aquila y de Priscila, y cuando sale de ahí, ya cuando estamos en la plataforma de 2 Corintios, ya no está viviendo con ellos. Se va a vivir con Justo. Justo no está mencionado ni en 1 Corintios ni en 2 Corintios. Justo está mencionado en Hechos capítulo 1 versículo 23, Hechos capítulo 18 versículo 7 y Colosenses 4:11. No está mencionado en las epístolas de Corintios. Se va a vivir enseguida de la sinagoga. Comentaristas, Pink, Matthew Henry y todo tipo de comentaristas le han tratado de meter filosofía al por qué se fue a vivir enseguida de la sinagoga, y algunos dicen pues porque quería espiar a los judíos, a ver qué se traían en contra del cristianismo, porque bueno, pero a final de cuentas a esto es a lo que se resume por qué se fue a vivir enseguida de la sinagoga: porque ahí vivía Justo, es todo. O sea, ahí vivía Justo. O sea, no le vas a decir vete a vivir lejos de una sinagoga para que Pablo viva lejos de la sinagoga. No, él se fue derrimado ahí con Justo, y Justo vivía cerca enseguida de la sinagoga, es todo. No de que andaba espiando a nadie. Pablo no tenía necesidad de espiar la sinagoga. Él se podía meter en la sinagoga judaica cuando él quisiera, no estaba espiando a nadie. Entonces, y se fue a vivir enseguida de la sinagoga por ese propósito. Ahí vivía Justo. Debe ir a atender a la iglesia de Éfeso. Cuando está en la iglesia de Éfeso, recibe la carta de alguien que vive en la casa de Chloe, y eso es precisamente lo que dice la primera carta de 1 Corintios, que recibe a alguien de dentro de la casa de Chloe, algún chismoso que vivía dentro de la casa de Chloe. Y dijimos que Chloe puede ser hombre o puede ser mujer, ¿verdad? No se sabe quién era. Entonces algún chismoso le escribe la carta diciéndole: hay problemas, no han cumplido con las tareas que les dejaste, hay confusiones doctrinales, hay todo tipo de divisiones. Entonces escribe 1 Corintios para dirigir estos dilemas. Dijimos que es una carta correctiva. Le pone énfasis a la corrección. Después envía a Timoteo y después envía a Tito. Así que Corintio, dijimos, ha visto el ministerio apostólico de múltiples personas. Muy bien, después de ese reporte, entonces
cuando recibe el reporte, les escribe Segunda de Corintios, cuando recibe ese reporte de Timoteo, pero Segunda de Timoteo le sacude las emociones a Pablo, le sacude todos sus sentimientos y escribe Segunda de Corintios bajo un tono ya más sensible. Muy bien, Segunda de Corintios se reconoce como la carta, anótalo por favor, retará tu gozo. Es una carta donde aprendemos de Pablo que él es puesto a prueba. ¿Qué tanto va a subírsele su orgullo para retar lo que se está diciendo de él? ¿O si va a tener control personal para poder resolver el problema? Dice uno de mis favoritos teólogos, Carlos Spurgeon, él dice, la madurez del cristiano puede ser medida por la cantidad de dificultad que se requiere para quitarte el gozo. Tu gozo será desafiado día a día. A eso se dedica el enemigo. El enemigo se dedica a robarte tu gozo, ¿verdad? Para algunas personas no se requiere mucho esfuerzo. Bueno, para algunas personas robarte el gozo sí no se requiere mucho esfuerzo. Vas caminando, vas manejando por la carretera y se te mete un carro encima y le enseñas el dedo y no es los dos dedos así de peace sign, así de amor y paz, ok, no es eso así, sino otro dedo más. Ya saben ustedes a lo que me refiero, ok. Exactamente, pues, si piensas vivir en este Metroplex, Dallas-Fort Worth Metroplex, más vale que te vayas acostumbrando, mejor vete a vivir en otro lugar. Todos los malos choferes de todo el país, aquí en este Metroplex es donde se congregan, ok. ¿Verdad? Aquí es donde están todos los que menos saben manejar de todo el país. ¿Ok? En este Metroplex. Los chafinetes del DF. O sea, no, en el DF tienes que ir lento. En el DF sí se atraviesan y toda la cosa, pero allá tienes que ir a 2 millas por hora porque hay tanta conglomeración, 45 millones de personas. Aquí sí puedes manejar a 80, 90 millas por hora en la carretera. Tenemos hasta 8-lane highways. Tenemos freeways de 5 a 8 líneas, carriles por lado, ¿verdad? Aquí sí que puedes aventarte 80, 90 millas por hora todo lo que da el carro. Así que tenemos una ciudad acomodada para las infracciones de alta velocidad, ¿verdad? Y para que el orgullo se te suba y le pises al gas y le pises al mofle y te le metas al carro enfrente y no te me vas a meter y te le metes tú enfrente a él y empiezas tu jueguito de orgullo. ¿Qué tanto se requiere para robarte el gozo? Esta ciudad te va a retar, esta ciudad te va a traer ese desafío. Ok, sacas y echas maldiciones y le dices, déjale, enseño de dónde me sacó el Señor. Ok, entonces, es una carta donde va a enseñarnos Pablo que en múltiples ocasiones se le pudo haber robado el gozo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Esto pues determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me va a alegrar a mí? Sino a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que al llegar no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debería gozar, confiando en todos vosotros que mi gozo es el de vosotros. O sea, los tengo a ustedes para que me alegren. Y si empiezo a contristarlos a ustedes, pues entonces ¿quién me va a alegrar? Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. En ninguna otra carta se ven las lágrimas de Pablo. No para que fuerais contristados, sino para que supieras cuánto más amor tengo para con vosotros. Pablo les está diciendo a ellos, miren, ¿han cometido errores? He cometido errores. ¿Están dispuestos a arrepentirse? ¿Están dispuestos a reconciliarse? Estoy dispuesto a arrepentirme. Estoy dispuesto a reconciliarme. En la primera carta de Pablo, ahora quiero explicarles el por qué estas palabras en Segunda de Corintios. En la primera carta, Pablo habló algo fuerte sobre la inmoralidad, que eran demasiado tolerantes. ¿Se acuerdan? Aquel caso de incesto.
En 1 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan? Ok. Entonces les dice, ustedes están demasiado tolerantes con aquel el que estaba viviendo con la esposa de su padre. Si no se arrepiente, retírenlo. Pues efectivamente sí hicieron eso. Okay. Pero si se arrepiente, perdónalo. Versículo 5. Que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte, por no cargaros a todos vosotros, bástele a él esta reprensión. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le basta ya esta reprensión hecha por muchos. Otra versión en inglés, pastor, dice, enough is enough. ¿Sí? Bástele ya esta reprensión. Cuando Pablo está escribiendo estas palabras de basta ya, si quieres anotarlo por favor, ¿ok? Lucas capítulo 17. Es la referencia donde Jesús está diciendo que si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Jesús mismo está diciendo, si tu hermano te ofende, afróntalo. Ve y dile, estoy ofendido por las palabras que me dijiste. Pero también te lo estoy diciendo porque si tú estás dispuesto a arrepentirte y a pedir la disculpa y aceptarlo sobre todo, que que pecaste contra mí, pero Jesús dice, perdónalo. Aquí, a los corintios les había gustado el reprender, pero no el perdonar. No les había gustado el perdonar. Anótalo por favor, ¿qué significa esto? En 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 6. La balanza de la disciplina. Reprender y luego perdonar. Porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonaréis, yo también. Porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la presencia de Cristo. Empieza a hablar del perdón. Para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, aquí ya se mete en un tema ya más satanológico, más demonológico. Pablo sabía que Satanás tiene un plan. Y el plan de Satanás es dividir y conquistar. Conseguir que la iglesia pelee sobre cosas minúsculas, sobre estilos, sobre gustos, y no sobre las cosas esenciales. Si Satanás se mete a dividir, después de dividir, él ya puede conquistar. Cuando conquistó, ¿qué hace Satanás? ¿Cuál es su siguiente paso? Mírenme todos. Establece un cuartel. Pablo, busque por favor, pastor, busque por favor capítulo 10, versículo 4 de este mismo libro. Capítulo 10, versículo 4. Y todos tenemos aquí abierto capítulo 2, versículo 11, ¿verdad? Eso sí lo tenemos. Pues anótalo de la manera como te lo voy a decir. Las maquinaciones en 2:11 son para establecer las fortalezas en 10:4. Las maquinaciones en 2:11, capítulo 2, versículo 11, son para establecer las fortalezas en 10:4, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si logra conseguir que discutamos, Satanás establece fortalezas. ¿Ok? Pastor, lea por favor capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque las armas de la chuleta no son carnales. En otras palabras, está hablando los pleitos que traemos en lo natural. ¿Ok? Sí, y la razón por qué Satanás empieza en lo natural
como está diciendo el pastor aquí, las armas de nuestra chuleta no son carnales, porque está hablando desde ahí, porque cuando Satanás logra frustrarte en lo natural, es para hacerte perder la batalla en lo espiritual, ¿ya? Él tiene que frustrarte con lo natural, con lo de esta tierra, y para hacerte perder la batalla en lo espiritual. Adelante, pastor, lea desde el principio una vez más. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces está diciendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Las fortalezas son de Satanás o de Dios? No. ¿Entiende? Léalo una vez más. Sino poderosas en Dios son de Satanás. Esas de ahí. Entonces, esas fortalezas, la palabra fortaleza, anótalo, viene del latín forte, F-O-R-T-E, que significa cuartel. Así como la ciudad Fort Worth. ¿Por qué se llama Fort Worth? Porque aquí está la base militar. Dallas no tiene cuartel. Pero aquí está estaba el Navy, ¿verdad? Se salió el Navy, cerraron la base militar de Grand Prairie y luego se metió la Fuerza Aérea, ¿verdad? Pero aquí en Fort Worth tenemos un cuartel. Por eso se llama Fort Worth. Fort Sill, donde yo fui entrenado en Oklahoma. Fort Sill, Fort Hancock, Fort Benning, Georgia, Fort Bragg. Todas estas ciudades que tienen fort, ¿ok? Es porque ahí está un cuartel. Y de fort sale la palabra fortaleza. Entonces es un cuartel. Ahora, Satanás sabe que si logra primero dividir, Pablo, dentro de toda su experiencia, como ya está el último de su carrera, ya está mayorcito de edad, dentro de toda su experiencia, él sabe, puede percibir las maquinaciones de lo que Satanás está queriendo hacer. Si logra que discutamos, nos dividimos. Si logra dividirnos, ya conquistó. ¿Y qué hace él en el conquistar? Se establece, sienta su cuartel. Y ya tiene su... Sí, a través de un comportamiento repetitivo. Porque las fortalezas se establecen a través de lo que el mismo pueblo de Dios está dispuesto a repetir. Por eso es complicado sacar algo de una congregación. Por eso es complicado sacar algo de una familia. ¿Por qué es tan complicado sacarle el alcoholismo al alcohólico? Porque el Satanás tiene un cuartel establecido ahí. Y lo va a hacer generacional, lo va a tener a través de las generaciones. ¿Sí? Así es como funciona Satanás. Establece en una familia y se queda ahí y lo repite a través de la misma familia. Lo que se repite normalmente se establece. Lo que se repite normalmente se establece. Lo que se modela normalmente se moldea. Lo que se modela normalmente se moldea. Entonces, Pablo sabía estas maquinaciones de Satanás, que así es como él iba a establecer su cuartel en la iglesia. Las maquinaciones en capítulo 2, versículo 11, era para establecer las fortalezas en capítulo 10, versículo 4. Es que Pablo les está diciendo a ellos, mira, si la persona se arrepiente, recíbelo, vuelve a aceptarlo, perdónalo, abrázalo. No. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se va a comportar y todavía tengo que tenerlo en cierto periodo de observación. Y lo voy a parar enfrente de toda la congregación y hizo esto. Y por 6 meses, oye, lo estás avergonzando todavía más. Lo estás metiendo en un hoyo todavía más profundo, ¿verdad? Cuando Jesucristo mismo, Lucas capítulo 17, dice, si se arrepiente y si está dispuesto a arrepentirse, acéptalo. En este caso que estamos hablando aquí, ¿cuál es la fortaleza que está, cómo es la maquinación de Satanás que está queriendo establecerse aquí? En este caso, lo logrará el establecimiento de la fortaleza a través de la falta de perdón. ¿Ya? Logrará establecerse a través de la falta de perdón del mismo pueblo. Es asombroso cómo podía percibir estas cosas por adelantado, pero pues ya estaba experimentado en haber vivido los problemas de todos los demás, ¿verdad? Anoten por favor otro término para capítulo 2. Capítulo 2 de 2 de Corintios se le conoce como la visita dolorosa. Pablo da seguimiento a los asuntos en persona,
Pero cuando les dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Hay otro mensaje escondido aquí. Y este mensaje es que él no pudo asistir cuando él les había dicho a ellos que iba a visitarlos. Él les dice, miren, es que yo fijo mi agenda, pero Dios me la cambia. ¿Sí? Yo fijo mi agenda, quiero estar con ustedes. Dios es el que me cambia la agenda para mandarme a otro lugar. Ahora, algo aprendemos de aquí, de la agenda que tenía Pablo. ¿Ok? Analicemos este punto. Este es un factor que yo estuve analizando esta semana y se me hizo muy interesante. Nosotros estudiamos las cartas paulinas de una manera sistemática. Mírenme todos, por favor. En cierto momento de nuestra vida estudiamos 1 Corintios, 2 Corintios, ¿verdad? Que es en este momento ahorita de nuestras vidas. Y luego tomas otros cuantos otros cursos y te distraes estudiando consejería y te distraes estudiando otros temas, etc. Y después dice la universidad, pues vas a estudiar cartas paulinas. Ah, perfecto, pues ya estudié los problemas que se vivieron en Corintios. Ok. Y después estudias tú los problemas que se viven en Timoteo, con Timoteo cuando lo manda a Éfeso y manda a Tito a la isla de Cretas. Estudias eso y luego después te vuelves a distraer con otras cosas. Así que pareciese en nuestra mente como que todos los problemas de Pablo estuvieran dispersos. Pues no. Él estaba viviendo todas las broncas de todas las iglesias al mismo tiempo. ¿Cabe eso en tu mente? Él está diciéndole, si no pude llegar, quiero decirles que quiero ser el primero en pedirles perdón. Ah, caray, porque también pude haber llegado. Ustedes tienen broncas como yo. Ustedes tienen problemas como yo. Miren, fíjate, está bien quebrada Jerusalén. No tiene necesidad. Están viviendo una hambruna. Estoy tratando de colectar una ofrenda para ellos. Ni han recogido la ofrenda. Al mismo tiempo traigo las broncas de Éfeso, donde menos me quieren. Y cuando hizo una campaña en Éfeso lo metieron a la cárcel. En Listra lo apedrearon que hasta un ojo perdió. ¿Ok? De Macedonia salió huyendo a escondidas. ¿Ok? Entonces dice, y yo traigo todas estas broncas al mismo tiempo. ¿Ok? Pero algo que aprendemos aquí de Pablo es de que les está diciendo de ellos de una manera muy tranquila desde el capítulo 2. Si no los pude visitar, Dios me cambió la agenda. Pero si tengo que ser el que admite el error de no haber podido llegar cuando les dije que iba a llegar, les pido disculpas. Los superapóstoles aprovecharon la oportunidad, they seized the moment, y ellos estaban diciendo, Pablo ni cumple lo que dice que va a hacer. Pablo ni se presenta cuando él dice que él va a llegar a ustedes. Segunda de Corintios, anótalo por favor. Tiene el mismo tono de capítulo 7, versículos 8 al 12. Son simbióticos, están simultáneos esos dos. Pero cuando les habla en capítulo 7, versículos 8 al 12, ya les está dando la solución para ellos poder entrar en una reconciliación. Y esa solución es cómo vas a manejar la tristeza que se te está viniendo. Las quejas, reclamos o tristezas que tenía el pueblo en contra de Pablo son tristezas mundanas. Les hace ver a ellos, son tonterías pasajeras que los falsos apóstoles te están queriendo alimentar. Indignaciones ridículas, ¿verdad? Indignaciones totalmente absurdas. Son celos humanos. La iglesia y sus quejones te retarán con quejas absurdas e inmaduras. Y aquí Pablo está comparando esas tristezas absurdas con las tristezas que Dios nos trae. Y es donde dice, la tristeza que Dios te trae siempre nos va a guiar al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento?
Porque para que entres en un arrepentimiento, primero tienes que aceptar que estuviste mal. ¿Verdad? Así es. Arrepiéntete. Pues, ¿de qué me voy a arrepentir? Si el que cometiste el error fuiste tú, ¿por qué tengo yo que arrepentirme? Y el otro está diciendo, no lo voy a lograr conseguir que se arrepienta. ¿Por qué? Porque pues primero tiene que haber una aceptación que estuvo mal. ¿Por qué arrepentimiento? Porque es la mención de la palabra de Pablo al arrepentimiento aquí, que la tristeza que Dios nos trae nos guiará al arrepentimiento. ¿Por qué esa palabra arrepentimiento? Porque nos dolerá admitir y aceptar que es la existencia de pecado en nosotros lo que nos ha traído el dolor. Y la razón por qué estamos causándole dolor a alguien más. En otras palabras, viéndolo ya inversamente, en otras palabras, eliminando el pecado primero, eliminarías tanto el dolor en ti, como también el dolor que le estás causando a esta otra persona. Y por eso Pablo hace esta comparación de tristezas. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es un dolor causado por las consecuencias del pecado que hay en tu vida. ¿Sí? Sin arrepentimiento. Es un dolor causado, escuchen esas palabrotas que estoy por decir. Es un dolor causado por pecado, que te llevará a más dolor. Es un dolor causado por pecado, que te llevará a más dolor. ¿Qué estamos viendo aquí? Un ciclo vicioso, ¿verdad? Un ciclo vicioso. Revolviéndote en lo mismo. ¿Sí? Exactamente, estás dando vuelta en lo mismo. Pero eliminas la raíz, que es el pecado. Tanto sanas tu dolor como sanas el dolor de esta otra persona. Muy bien. Termina Pablo con unas palabras grandísimas en el capítulo 2. Y termina el capítulo hablando triunfante en Cristo. Aunque Satanás tenga estas maquinaciones en contra de la iglesia, puedes terminar triunfante. Pero a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Este tono de Cristo Jesús lo vas a notar durante todo el transcurso de Segunda de Corintios. ¿Ok? Hasta terminar en una explosión al final del capítulo. ¿Ok? Mira mis manos, por favor. ¿Se acuerdan que explicamos el mes pasado que la mayoría de los libros de la Biblia, especialmente libros como el libro de los Salmos, ¿ok?, y definitivamente el libro de Apocalipsis, empiezan con un tono más triste, pero van a terminar con una exuberante alabanza a Dios? Esto se le llama doxologías. Una exuberante alabanza a tu Dios, una exagerada adoración a tu Dios, las doxologías. Entonces, el libro de los Salmos es uno de los salmos que terminan, su Salmo 151, no son 150, son 151 salmos, nada más que el 151 no te lo pusieron en tu Biblia. Entonces, el Salmos, Génesis, el Éxodo también, y definitivamente el libro de Apocalipsis. Empieza con un tono más bajo, pero termina con una exuberante alabanza al final. Pues aquí en el capítulo 2, desde ahí ya está empezando a decirles las palabras triunfantes en Cristo. Cristo es la manera como podemos vencer estas maquinaciones que Satanás está queriendo traer adentro dentro de nosotros. Entonces mi problema son los chismes que se han armado aquí. Porque para Dios somos buen olor de Cristo. Oye, qué palabras. Porque para Dios somos buen olor de Cristo. Se refiere a la cruz, a sus vidas, que cuando hueles a Cristo, que se puede oler a Cristo en ti, en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto es ciertamente olor de muerte para muerte. Oye, qué agresivo, estos huelen a muerto nada más. ¿Ok? Porque no puedes oler a Jesucristo en ellos. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Aquí ya está tirando las pedradas hacia los falsos apóstoles. Antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 2, versículos 14 a 17, nos habla del por qué habían rechazado a Pablo.
Lo habían rechazado por su experiencia exterior. Los corintios lo habían menospreciado como líder. Lo veían como un pobre, ganaba un minúsculo salario por su trabajo manual, vivía en persecución constante, sufrimientos constantes, no tenía hogar, no era un orador impresionante. Entonces, aquí los corintios ya habían sido expuestos a otros líderes cristianos, más prósperos, más impresionantes, ¿ok? Y ya los seguidores de Pablo ya se estaban empezando a avergonzar de él. Anota por favor el término. A esto se le llama un sistema de valores distorsionado. Un sistema de valores distorsionado donde Pablo les está diciendo su exaltación de los líderes prósperos, simplemente por su riqueza o por la elocuencia que ellos puedan traer. Eso en sí es una traición a Jesús. Ustedes están siguiendo un sistema de valores completamente distorsionado. Así que anótalo por favor. De capítulos 2, versículo 14, a capítulo 6, versículo 10. ¿Ok? En esa sección, él explica su ministerio, explica sus motivos, explica su mensaje, los motivos de su ministerio. Él siente la necesidad de explicar el por qué su ministerio es la manera como debe ser. Y es para reflejar que él es esclavo cautivo del Rey Jesús. El verdadero liderazgo cristiano no se trata del estatus o de la autopromoción, que se estén promocionando a sí mismos todos estos apóstoles. Les muestra cómo él y los otros apóstoles que lo estaban siguiendo a él, Timoteo, Tito y los demás, ¿ok?, son realmente esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando a ellos en un desfile triunfal. ¿Ok? En pocas palabras les está diciendo, mi trabajo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que es Jesús. ¿Sí? No nos es menester en ningún sentido autopromocionarnos o demostrar cierto estatus impresionante, sino crear un desfile donde nosotros estamos mirando al Rey Jesús, queriendo ser como el Rey Jesús. Y detrás de nosotros, ustedes ya nos sigan queriendo también reflejar ese estatus de Jesucristo. Sí, es un sistema de valores completamente distorsionado que él critica y que él explica que el estatus no debe de ser algo de lo cual ellos deben de impresionarse. Somos hermanos, soy el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring. Hemos finalizado nuestra primera parte de Segunda de Corintios, el exégesis a Segunda de Corintios. Regresaremos después de este receso y regresaremos desde el capítulo 3 en delante. Pueden comunicarse con nosotros a través de este número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o también a través del sitio web que ustedes tienen ahí en pantalla, www.dtuniversity.org. Regresamos en unos minutitos. Dios me los bendiga. Amados hermanos, saludos al doctor Adrián Nájera. Vamos a la graduación de Chennai, India. Affiliated College Teachers எல்லாருமே நீங்க பின்பாக போய் பாடலை பாடும் பொழுது முதலாவது டீச்சர்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் வருவீங்க, பின்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு முதல்ல அந்த சகோதரர் வந்து நேரா அவருடைய சேருக்கு நேரா போய் நிற்கணும். Una bárbara cantidad de alumnos. It's an amazing amount of students that we are graduating here in Chennai, India. It's a beautiful graduation, una hermosa graduación que estamos por tener aquí en Chennai.